Estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase de geometría descriptiva, donde hablaremos acerca de los sistemas de proyecciones. Bien, como definición, entonces podemos decir que es un sistema gráfico, como el que vemos acá, a través del cual nosotros podemos realizar la proyección de un objeto que tiene n vértices, que tiene varios vértices, 1, 2, 5, 10 vértices. Lo hacemos sobre una superficie plana como esta que vemos acá. El sistema como tal se basa en un punto de observación desde el cual salen unas líneas visuales que apuntan hacia el objeto. Esas líneas visuales llegan a un plano de proyección con cierta inclinación, y eso más adelante nos dará las clasificaciones o los distintos tipos de proyecciones con los cuales hablaremos. En ese sentido, pues entonces tenemos como partes del sistema el objeto, el observador, la línea visual, las líneas visuales o las líneas de proyección, que también vamos a llamar las líneas de proyección. Este plano que tengo acá se llama el plano de proyección. Ese plano, dependiendo de la posición que tenga, también va a tener algunos nombres. Vertical, como en este caso. Va a haber también planos horizontales, planos de perfil. Y por acá vamos a tener lo que se llama la imagen o la proyección del objeto sobre el plano de proyección. Entonces este es el sistema. Con este sistema es que vamos a trabajar nosotros en adelante. Este es un esquema similar al que vimos hace un momento, solamente que acá estamos representando ya pues un objeto que tiene tres puntos visibles: el punto A, el punto B y el punto C. Pero el sistema sigue siendo igual. También tenemos algunas clasificaciones que las veremos ahora en unos momentos. Dependiendo de la posición donde esté ubicado este plano de proyección, vamos a tener uno u otro sistema de proyección diferentes, ¿sí? Pero básicamente el sistema consiste en el plano de proyección, la imagen, las líneas visuales o líneas de proyección o líneas proyectantes, un punto de observación o punto de proyección y el objeto o la figura que estamos representando. Bien, entonces tenemos que dependiendo de cómo llegan las líneas visuales sobre el plano de proyección, vamos entonces a ir viendo los distintos tipos de proyecciones que existen. Va a haber una clasificación. Por ejemplo, si nosotros tenemos este punto de observación cercano al objeto, las líneas visuales, como salen desde el mismo punto, y ellas tienen que ir dirigidas hacia cada uno de los vértices del objeto, de los vértices visibles del objeto, ellas van a tomar esta posición, ¿sí? Parece un cono, si lo ves, parece un cono. Entonces ahí es donde nosotros tenemos este sistema de acá, la proyección central o cónica, o también la llamamos en perspectiva, ¿sí? Entonces fíjense cómo las líneas visuales, este que tengo acá es el punto de observación. Cada una de las líneas visuales, la línea esta que viene acá en este sentido, esta que viene acá en este sentido, fíjense que cada una salen, obvio, salen del mismo punto, pero
como el punto de observación está localizado cerca del objeto, entonces mira que las líneas visuales no llegan perpendicularmente al plano de proyección. Es más, esas líneas visuales no son paralelas entre sí. Ellas, fíjate que se van abriendo en la medida en que van llegando al objeto, ellas van adoptando una forma de cono y nunca van a, no mantienen paralelismo, no son paralelas entre ellas. Y pues esto también conlleva a que cuando las líneas visuales llegan al plano de proyección, tampoco llegan con un ángulo de 90 grados. Entonces este es uno de los sistemas que vamos a mirar acá. Pero el estudio de la geometría descriptiva en el que nos vamos a concentrar nosotros en este momento está enfocado a las proyecciones cilíndricas. Y por ejemplo, dentro de ellas tenemos dos opciones. Tenemos la cilíndrica oblicua, que observa que si bien las líneas visuales son paralelas entre sí, llegan al plano de proyección con un ángulo distinto a 90 grados. ¿Por qué motivo ahora estas líneas visuales son paralelas entre sí? Hombre, lo que pasa es que yo tomé este punto de observación que en principio lo tenía localizado cerca del objeto, ahora lo alejo y lo llevo hacia el infinito. Como está en el infinito, la posición que adoptan estas líneas es que tienden a ser paralelas. Obviamente que cuando ya ellas lleguen al punto de observación, pues adoptarán también esta forma cónica, pero por eso se ubica el observador en el infinito para que pues esto nunca suceda, y por ese motivo estas líneas visuales adoptan esta posición en el espacio, paralelas. Entonces, cuando ellas llegan al plano de proyección, la diferencia, o por lo menos lo que estamos buscando es o sea, lo que necesitamos nosotros en nuestro estudio es que sea algo parecido como esto, o que por lo menos cumpla estas condiciones. Acá en el sistema de proyección cilíndrico ortogonal, también tenemos líneas visuales, que son paralelas. Listo, eso lo necesitamos. Necesitamos llegar a este punto. Y lo segundo que necesitamos es que cuando estas líneas visuales se encuentren con este plano de proyección, este ángulo que se forma entre las líneas visuales y el ángulo y el plano de proyección debe ser de 90 grados. Bien, entonces estamos enfocados, o por lo menos podríamos encontrar estas tres opciones acá. Vamos a ver que el sistema de proyección cónica lo utilizan mucho los pintores. Es el caso de pinturas o cuadros que necesiten mostrar la profundidad de los objetos, o por lo menos esquemas donde se pueda visualizar la profundidad, o donde un pintor quiera mostrar esa sensación de profundidad en sus cuadros. Por ejemplo, este es uno de los ejemplos, este dibujo que tenemos acá. Y esta profundidad, ya les comentaba, que se da o permite ser dibujada debido a que, pues obviamente, tenemos un punto de observación y ese punto de observación está ubicado muy cerca del modelo o del objeto. ¿Ven? Hay distintas formas de hacer estas proyecciones. En esencia, nosotros no vamos a concentrar nuestro estudio en este sistema. Nosotros seguimos, y como les había mencionado ya hace unos segundos, nos concentramos acá. Y acá en las proyecciones cilíndricas, entonces es donde tenemos lo que habíamos hablado, las cilíndricas oblicuas y las ortogonales. Un esquema que nos permite visualizar lo que estábamos hablando es este. Acá tenemos el objeto, las líneas visuales, la imagen, y este que está acá abajo es el plano de proyección, ¿sí?
Entonces fíjense que estas líneas visuales de acá, este es el sistema oblicuo. Este es el sistema cilíndrico y oblicuo. Bueno, este lo descartamos. Ya habíamos mencionado que nos vamos a quedar con un sistema ortogonal, que es el sistema cilíndrico ortogonal. Y es que necesitamos en esencia que cuando ustedes hagan las proyecciones, todas las líneas visuales deben ser paralelas. Esto es fundamental y aquí se necesita mucho manejo de las escuadras. ¿Ven? O si vamos a hacer los dibujos en AutoCAD, que estas líneas visuales sean lo más, bueno, se ajusten a estas condiciones. Tenemos que dibujarlas completamente paralelas. ¿Listo? Además de eso, cuando estas líneas visuales llegan acá a este plano de proyección, tenemos que garantizar en todo momento que sean perpendiculares, ortogonales, dicho de otro modo, que midan 90 grados. Esas son las condiciones básicas y son las condiciones en las que ustedes solamente con eso ya van a cumplir con lo que estamos solicitando. ¿Y por qué motivo? Porque ya nosotros entonces llegamos a la descripción de sólidos o la descripción de objetos como este que tenemos acá. Entonces, yo les había comentado, de cada uno de los vértices visibles, de este vértice, de este vértice, de este vértice, nosotros vamos a obtener, o de cada uno de esos vértices va a salir una línea visual como estas líneas verdes que tenemos acá en pantalla. ¿Y por qué vértices visibles? Porque es que en este tipo de proyección no se da esa sensación de profundidad como si se daba en el sistema cónico o en perspectiva. Acá, si se dan cuenta, cuando uno lanza las líneas visuales desde cada uno de los vértices visibles, pues va a obtener la imagen de la cara visible que uno está percibiendo desde el punto de observación. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un punto de observación situado en esta posición, muy lejano, en el infinito, y cuando yo tengo estas líneas visuales, que son, míralas como son, paralelas todas, y al mismo tiempo son perpendiculares a este plano que tengo acá, obtengo la vista de lo que estoy analizando en ese momento de este objeto. No se ven los demás puntos, pero el hecho de que no se vean no significa que no existan. Es por eso que acá en este sistema de proyección ortogonal que vamos a estudiar en este inicio de geometría descriptiva, vamos a hacer el análisis de distintas vistas. Vamos a posicionar un punto de observación y dependiendo de dónde él esté ubicado, pues vamos a asignarle unos nombres a las vistas. Vista frontal, la lateral derecha, la superior, la posterior y así sucesivamente. Esto lo veremos ya en unos instantes. Entonces no se ve la sensación de profundidad, pero están ahí los puntos y los puntos coinciden cuando se hace la proyección en la imagen, los puntos van a coincidir. ¿Listo? Eso no tendría ningún problema. Entonces nosotros acá, dentro de los sistemas de proyección ortogonal también hay varios. Lo que pasa es que tenemos la proyección axonométrica. Esta tiene el plano de proyección situado de un modo que no es paralelo a ninguna de las 6 caras principales de un cubo de proyección que vamos a analizar en un instante. Entonces nosotros este tipo de proyección no lo vamos a tocar acá, pese a que hace parte de las proyecciones ortogonales, pues no lo tocamos acá. Solamente vamos a tocar el sistema de proyección ortogonal, donde cada uno de estos planos va a ser paralelo a cada una de las caras visibles del objeto. En ese sentido vamos a tener un cubo de proyección o lo que es igual a 6 planos de proyección. Lo que sí tal vez haremos en unas próximas sesiones es la proyección acotada, que esta proyección acotada sí también hace parte del sistema ortogonal y es donde analizaremos cómo se obtienen perfiles topográficos a partir de curvas de nivel
y aprenderemos cómo se hace esta proyección. Pues básicamente esto que tenemos acá es exactamente igual a este esquema, solamente que pues utilizamos curva de nivel con elevaciones y vamos haciendo las respectivas proyecciones. Esto lo haremos en una sesión diferente. Ese es el cubo de proyección del que les hablaba. Entonces nosotros nos vamos a detener acá un instante porque hay que asignarle a este cubo unos nombres y hay que determinar o por lo menos aprendernos los diferentes nombres que tendremos acá de las vistas. Bien, entonces yo les voy a pedir el favor de que omitan este punto de observación. Vamos a quitarlo de acá, vamos a colocarlo en esta posición de acá. Coloquemos el punto de observación acá, ¿sí? Y veamos el dibujo en este sentido, para que le comencemos a asignar los nombres a las distintas vistas, como se llama. Entonces, empecemos. Ya sabemos que tenemos el punto de observación, existirán unas líneas visuales, tenemos el objeto y tenemos los planos de proyección. Entonces, este plano de proyección que tengo acá, al frente del punto de observación, de aquí en adelante se va a llamar el plano vertical. El plano vertical es este que tengo acá. Este que tengo acá. Y en el plano vertical, ¿cuál vista voy a tener? Voy a tener esta vista de acá. Y esta vista se va a llamar la vista frontal. ¿Sí? Entonces, en el plano vertical voy a tener la vista frontal. Es importante que también sepamos qué tipo de medidas tiene la vista frontal o qué magnitudes me ofrece a mí la vista frontal. La vista frontal tiene o me da la opción a mí de esta medida que tengo acá, y esa medida es la altura del objeto o h. Y también en la vista frontal yo veo esta medida de acá, y esta medida de acá nosotros la vamos a llamar ancho o W. Entonces hagamos una conclusión. Nos queda del siguiente modo, que para una vista frontal, las unidades de medida que yo voy a tener o las dimensiones que voy a tener son la dimensión de la altura o elevación y voy a tener el ancho. En una vista frontal no se ven profundidades. Y esta vista frontal, ¿dónde está localizada? Está localizada en un plano vertical. Significa también que en el plano vertical yo veo alturas y veo ancho. No se ven profundidades. Pues bien, si esta es mi vista frontal, entonces aquí a un costado derecho voy a tener mi vista lateral derecha. Entonces, esa vista lateral derecha, ¿dónde va a estar ubicada? Va a estar ubicada en un plano que se llama plano de perfil. Entonces, esta vista que tengo acá se llama la vista lateral derecha, LD. De nuevo, igual como hicimos acá con la vista frontal, entonces la vista lateral derecha, nosotros la vamos a tener ubicada en un plano de perfil, y en ese plano de perfil, en esa vista lateral derecha, también vamos a tener dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Esta dimensión que tengo acá, que se llama h, o sea, esta es la altura. Y también tengo esta dimensión que tengo acá, y esta dimensión entonces ya cambia. Esta dimensión se llama profundidad. O sea que yo tengo en conclusión acá lo siguiente. En la vista lateral derecha yo puedo hallar alturas
y profundidades. Puedo ver las alturas y las profundidades del objeto, las dimensiones H y P del objeto. Significa que en el plano de perfil ustedes ven alturas y profundidades. Apréndanse todo esto muy bien. En el plano de perfil no se ven anchos. Les digo algo adicional. Este H que tengo acá, estas alturas, tienen, muchachos, que ser obligatoriamente iguales a estas alturas que tengo acá. Este segmento de acá mide igual a este segmento de acá. Esta altura de acá es esta altura de acá. Entonces, para que lo tengamos muy claro, ¿sí? Pasemos al siguiente plano. El siguiente plano es este que tengo en la parte superior. Y este plano lo vamos a llamar el plano H o plano horizontal. Este es el plano horizontal. En el plano horizontal, ¿sí? En el plano horizontal yo tengo, vamos a colocar esta H mejor para que la podamos, para que no se confunda con la I, viéndolo de este punto de observación, es una H. En el plano H o en el plano horizontal tenemos esta vista que es la vista superior. Y en la vista superior, al igual que sucedió con la vista frontal y la vista lateral derecha, también tengo dos dimensiones acá. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Tengo esta primera dimensión de acá, que es la profundidad. Y como les había dicho hace un momento, esta profundidad que tengo acá es exactamente igual a esta que tengo acá. Tienen que medir exactamente lo mismo. Cada segmento de estos tiene que ser igual a cada segmento de estos. Cada detalle es igual a este detalle de acá. Y luego acá en el plano H horizontal tengo la otra dimensión que es esta que tengo acá. Y esta dimensión es la misma W o ancho que tenía yo acá en mi vista frontal. En conclusión, en el plano horizontal yo tengo mi vista superior. Y mi vista superior me permite visualizar las profundidades del objeto y me permite visualizar los anchos del objeto. Una de las cosas que tenemos que aprendernos acá y que son fundamentales es qué se ve en cada una de las vistas, qué se ve en cada uno de los planos. Por ejemplo, acá en el plano horizontal, ustedes no ven alturas. Apréndase esto muy bien, o sea, de una vez en el plano H, en el plano horizontal, en la vista superior, no hay alturas, no hay elevaciones, no hay diferencia de elevaciones o diferencia de niveles entre puntos. En cambio, en el plano vertical sí. En cambio, en el plano de perfil sí. Hay H, hay diferencia de altura. En el plano superior no ves elevaciones. Es un punto que quiero que se aprendan. En el plano frontal, en el plano vertical, en la vista frontal, no tienes profundidades. Solamente tienes el ancho y tienes la altura. No tienes el P, ¿sí? Al igual que en el punto P, en el plano de perfil, no tienes ancho. Solamente tienes profundidades y tienes alturas. Aprendámonos eso y de ahí en adelante va a ser muy sencillo. Y necesitamos aprendérnoslo debido a que este cubo, como lo tenemos acá inicialmente, así no va a funcionar. Nosotros este cubo le vamos a hacer un trabajo, vamos a abrirlo, vamos a desplegarlo. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a desplegar. Entonces, por eso es importante lo que les estoy diciendo. Ahora bien, ¿por qué solamente menciono el plano, o sea, la vista frontal, la vista lateral derecha y la vista superior? Bueno, muy sencillo. Lo que pasa es que necesitamos hacer la descripción del sólido. Necesitamos hacer la descripción del objeto. Es decir, hallar la mayor cantidad de vistas posibles que nos permitan tener el dimensionamiento completo de ello, o por lo menos la descripción de todas sus medidas. Démonos cuenta, por ejemplo, acá
que la vista posterior, la que está ubicada en el último plano, también es un plano vertical, pero tenemos una vista posterior. Fíjense que es exactamente igual la vista posterior a la vista frontal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo se proyectan los detalles que tengamos del objeto. Fíjense que este objeto tiene este detalle de acá, ¿sí? Este detalle de acá, donde hay un corte que se le hizo aquí al sólido. Bien, entonces, si yo ese corte lo veo de frente, las líneas o los segmentos van a ser continuos. Sí, porque lo estoy viendo de frente, o sea que estoy viendo el detalle, significa que cada detalle de estos los hago con líneas continuas. ¿Qué sucede con la vista posterior? La vista posterior es exactamente la misma que la vista frontal, solamente que como yo desde la vista posterior no puedo visualizar este detalle, eh, esta zona de acá, si yo la analizara, pues yo la estaría viendo simplemente como una superficie cuadrada completa. Pero el hecho de que yo no vea acá este detalle no significa que no exista. Entonces, yo acá lo proyecto con líneas discontinuas. Esa es la diferencia entre la vista posterior y la vista frontal. Y fijémonos que en todas las vistas sucede exactamente lo mismo. Yo acá en las vistas lateral derecha y la lateral izquierda, si me doy cuenta, pues son exactamente las mismas. Y también pasa lo mismo con el detalle. Pues o sea, el detalle yo en la vista lateral derecha, acá lo estoy viendo de frente y mis líneas van a ser continuas. En la vista posterior, pues como no veo el detalle de frente o por lo menos no se visualiza en esa etapa del sólido, pues entonces voy a tener las mismas líneas, pero los voy a dibujar con líneas discontinuas. La vista superior y la vista inferior, pues sucede lo mismo. Entonces, como esas vistas, la inferior, la posterior y la lateral izquierda, me ofrecen a mí la misma información que ya yo tengo, entonces pues yo simplemente me quedo con las vistas frontal, superior y lateral derecha. Y con esas vamos a trabajar, ¿sí? Porque tienen toda la información que necesito para hacer la descripción del objeto. Es más, ¿qué dimensiones necesito yo del objeto? Necesito ancho, altura y profundidad. Y si lo analizamos, incluso con dos vistas nada más, podemos hacer la descripción del objeto, porque dos vistas contienen toda la información. Supongamos que yo selecciono la vista frontal y la vista lateral derecha. Mira cómo, ¿qué tengo? Tengo los anchos, tengo las alturas y tengo acá la profundidad. Tengo las tres dimensiones que necesito. Si selecciono la superior y la lateral derecha, en la superior tengo profundidad y ancho y acá en la lateral tengo altura. También tengo las tres dimensiones que necesito. Entonces con dos vistas es suficiente, pero nosotros vamos a trabajar con las tres vistas y unas vistas auxiliares que salen de un procedimiento que les voy a enseñar también acá en el curso. Vamos a aprender a obtener vistas auxiliares. Entonces, pero de momento tenemos estas tres de acá. Yo les comentaba de que es importante que nos aprendamos esta información debido a que vamos a abrir esta caja. Entonces, ¿cómo vamos a desplegar esta caja? Bueno, vamos a desplegarla, ya les muestro esto acá. Vamos a desplegarla de este modo. Lo que sucede acá es que tenemos dos sistemas de proyecciones, el sistema europeo o el DIN o el sistema americano o ASA. Nosotros acá vamos a trabajar el sistema americano, es decir, la forma en cómo desplegamos la caja va a ser esta de acá. La vamos a desplegar de este modo, de tal forma que la vista, si nosotros situamos el punto de observación acá, en este punto, ¿sí? Entonces mi vista frontal sea esta de acá. Esta va a ser mi vista frontal y voy a desplegar la caja. Esta va a ser mi vista superior y esta va a ser mi vista lateral derecha.
lo hacemos de este modo para que me quede fácil y para que la lectura sea de un mejor, más entendible, ¿sí? Mientras que en el sistema DIN, cuando se despliega la caja, se hace a partir de la vista posterior. Entonces la ubicación de la ubicación de las vistas me queda distinta, ¿sí? Por lo menos mira donde me viene quedando la vista frontal. Por eso nosotros acá pues utilizamos el sistema ASA, el sistema de las asociaciones de estándar americanos, y vamos a desplegar la caja de este modo para que cuando la tengamos esto que tenemos acá. Vamos a tener acá esta vista, que es la vista frontal, cuando ya abrimos toda la caja, ¿sí? Tengo la vista frontal localizada en un plano vertical, tengo esta vista de acá, que es la lateral derecha, tengo esta vista de acá, que es la superior. Debido a cómo abro la caja, pues esta va a ser la vista posterior. Mi vista inferior no tiene problema, queda acá, y mi vista lateral izquierda queda acá. Esto que tengo acá son vistas auxiliares que vamos a aprender cómo se calculan, pero eso viene en un tema un poco más adelante. Por eso nos quedamos así. Y a este punto es que tenemos que llegar. Entonces, necesariamente tenemos que tener en cuenta cada uno de los datos que les di hace un momento. Entonces, en la vista frontal, no se les olvide que aquí tengo alturas, aquí tengo H y aquí tengo W, ¿sí? Aquí en la vista lateral derecha mantengo la misma H porque esta H es exactamente igual a esta de acá, pero aquí tengo profundidad. Como abrí la caja, mira la forma en cómo me quedó la profundidad ahora. La profundidad ahora me quedó en este sentido, pero no deja de ser profundidad. Esto simplemente es por el hecho de que se abrió la caja. Y aquí en la vista superior tengo profundidad y tengo ancho. Entonces, ya sabes, todo lo que sea ancho, que venga en este sentido, ¿sí? Va a ser exactamente igual a este ancho que tengo acá, que viene en este sentido. La altura como viene en este sentido acá, es exactamente igual a esta altura que tengo acá, ¿sí? Es exactamente igual a esta altura. Y entonces, a veces la confusión de muchos de los estudiantes está en cuando hacemos el análisis de la profundidad. La profundidad en la vista superior viene en este sentido, ¿sí? Así queda la profundidad cuando ya hemos hecho el desdoblamiento de la caja, y la profundidad en la vista lateral derecha queda en este sentido, pero quedan en sentidos que no son paralelos, pero eso no importa. Tenemos que tener la capacidad mental de asociarlas, de asimilarlos y de entender de que son exactamente lo mismo a pesar de que estén en distintas posiciones. Lo que sucedió acá fue que nosotros cuando abrimos la caja llevamos un cubo que tenía inicialmente 3 dimensiones, lo llevamos a un plano, a una hoja como la que vemos acá. Cuando la llevamos al plano, nos queda casi todo, o sea, como si todo estuviera en 2 dimensiones. Y efectivamente, al desdoblar la caja tenemos 2 dimensiones, pero tenemos que seguirnos manteniendo en la idea y en los conceptos de cuando la caja estaba en forma de cubo, y con esa información nos quedamos. Entonces ahora sí veamos acá estos elementos. Ya yo les había dicho que esto es plano vertical, plano de perfil y el plano H, ¿sí? Plano horizontal. La proyección de un punto. Bueno, la proyección de un punto tenemos siempre que hacer una línea visual que salga desde los vértices visibles del objeto. Este punto que está acá es el punto A. Y ese punto A tendrá una imagen tanto en el plano vertical como en el plano de perfil, y obviamente también en el plano superior. Vendré haciendo este punto de acá. Cada punto va a tener su imagen en cada uno de los vértices, en cada uno de los planos. Y simplemente es llevar cada punto mediante líneas que son
Ojo, si hacemos la proyección de un punto, pues solamente tenemos que garantizar de que la proyección sea perpendicular al plano. Si son todos los puntos, aparte de que tienen que ser perpendiculares las líneas al plano, entre ellas, cada línea de proyección, cada línea de estas tiene que ser paralela entre sí. Por ejemplo, si hago la de este punto, entonces esta línea y esta línea tienen que ser paralelas. Y cuando llegan al plano, son perpendiculares al plano. Y entonces vamos armando cada una de las vistas del sólido. Así va a funcionar. Este es el principio número 1. Acá también lo podemos visualizar. Principio número 2. Pasemos a la línea. Lo que pasa es que nosotros tenemos que trabajar en función de puntos, líneas y planos. Entonces ya les explicaba cómo se proyecta un punto y una línea, como por ejemplo esta línea que tenemos acá, la línea de F, se va a proyectar sobre cada uno de los planos. Plano vertical, plano de perfil y plano horizontal, siguiendo la misma estructura. Tengo acá líneas que son paralelas, líneas de proyección que son paralelas, y tengo que cuando esas líneas llegan al plano de proyección, entonces automáticamente sabemos que son perpendiculares. Bueno, a eso tenemos que hacerlo de este modo y lo hacemos para cada línea. No importa si las líneas son en su momento líneas que son paralelas al plano de proyección o cuando tengamos líneas, por ejemplo, como esta que tengo acá, que es un segmento inclinado. Ya les voy a explicar qué sucede con segmentos inclinados. Los segmentos inclinados van a conservar su mismo tamaño cuando los proyectamos a un plano de proyección que es paralelo a ese segmento. Por ejemplo, en este caso el plano de perfil, este que tengo acá, es paralelo a este segmento. Si es paralelo, entonces cuando yo traigo mi proyección acá de este punto y de este punto, cuando yo dibuje mi línea, esta línea de acá, entonces esta línea va a tener la misma inclinación y la misma medida de esta línea del objeto que tengo acá. Mientras que si la llevo a un plano, por ejemplo en este caso el plano vertical, que no es paralelo al segmento, entonces la dimensión que me va a salir acá, mira que yo llevo el punto, este punto más alto y este punto más bajo. Cuando yo tengo la imagen de la línea, la imagen debe ser esta de acá, ¿sí? Esta imagen va a ser de menor tamaño que la línea original. Lo mismo si llevo esta misma línea acá al plano H, entonces también voy a obtener acá una imagen mucho más corta, mucho más pequeña que esta original que tenía acá. Conclusión, la línea se va a ver en verdadera magnitud, se va a ver con su verdadero tamaño, con su verdadera inclinación y su verdadera forma en los planos en los cuales donde la línea sea paralela al plano de proyección, como en el caso del segmento de F que tenemos acá. Este es otro de los principios de la geometría descriptiva. Bueno, acá era lo que yo les mencionaba acerca de los puntos. Por ejemplo, y por ejemplo el segmento MN. Vamos a trabajar este segmento de acá. Bueno, este segmento del objeto, cuando yo lo traigo acá, habíamos dicho que como este segmento es paralelo a este plano de proyección, entonces cuando yo obtengo la imagen acá, este segmento acá MN que tengo acá en esta imagen es exactamente de las mismas dimensiones que el que tengo acá en el objeto. Y la ubicación de los puntos, ¿cómo me queda? La ubicación de los puntos me queda, si yo traigo mi línea visual acá, me queda M acá, y si traigo el punto N acá, aquí me queda N.
Así funciona. Dos líneas visuales paralelas entre sí y perpendiculares al plano. Proyecto primero el punto M, después el punto N y los uno y ahí me queda la imagen. Pero ¿qué sucede cuando tengo un plano de proyección? Este es el plano de perfil, este es el plano H y este es el plano vertical. Pero ¿qué sucede cuando tengo, por ejemplo, un segmento como este, el MN, que es perpendicular a este plano, no es paralelo? Ah, bueno, entonces, ¿cómo vamos a visualizar nosotros la imagen acá? Esta línea que tengo acá, aquí en este plano H, se va a ver como un punto. ¿Y cómo se colocan, entonces las letras? Se colocan M, N o M-N. Preferiblemente coloquémoslo con coma para que no ocupe tanto espacio. ¿Y por qué M, N? Porque es que si ustedes ven el dibujo, acá en esta posición, si ven el objeto, perdóname, ven el objeto en esta posición, ¿cuál punto se ve primero? ¿El M o el N? Se ve primero el M y después se ve el N. Esa va a ser la forma en cómo ustedes de aquí en adelante van a comenzar a visualizar los vértices. Se ubican en la posición en la que están analizando, en la vista que están analizando, y primero se van colocando los vértices en forma consecutiva. El que se ve primero, luego el que sigue, luego el que sigue, y así sucesivamente. Esa va a ser la otra forma de trabajar acá. Este es otro de los principios que tenemos. Bien, este es básicamente lo que hemos analizado hasta el momento. ¿Sí? Un punto P, un punto M, un punto N. Y cómo se ve la respectiva visualización. Entonces ya veíamos cómo se proyecta el punto, la línea, y ahora veamos cómo se proyectan los planos. Por ejemplo, tenemos, ¿qué son los planos? Las caras de las caras que me presenta el sólido. Entonces miren esta cara que tenemos acá, esta azul celeste que tenemos acá. Si yo la llevo a este plano de perfil, este plano se va a ver como una línea. Si lo veo acá, en este plano de acá. Si lo llevo acá, al plano vertical, va a suceder el mismo efecto que sucedía con la línea. Voy a tener, en la línea veíamos que obteníamos una línea de menor dimensión que la línea que estaba inclinada. Miren que este plano está inclinado con relación al plano vertical. Cuando yo traigo todos los puntos, respectivos, ¿sí? Acá al plano, me voy a dar cuenta de que voy a obtener una superficie, en este caso esta que tenemos acá, de menor área que la superficie original, que el plano original que estoy analizando. Igual sucede en esta superficie de acá. Si yo hago mi proyección, mis vértices, ¿sí? Y obtengo esta superficie de acá, voy a obtener una superficie de menores dimensiones, de menor área que la original que tengo acá. ¿Cuándo obtendría la misma superficie? Ah, bueno, cuando el plano, ¿sí? Cuando el plano es paralelo a la superficie que estoy analizando. Por ejemplo, esta rosada que tengo acá. Esta superficie rosada es paralela a este plano de perfil que tengo acá, a esta de acá. Por tal motivo, esta superficie rosada y esta superficie rosada son exactamente iguales y tienen la misma superficie o área. Porque la superficie rosada del objeto es paralela al plano de proyección y en el plano de proyección obtengo una imagen y esa imagen tiene las mismas dimensiones y la misma ubicación del objeto original. Como consecuencia, ¿que obtengo? Obtengo de que sean superficies exactamente iguales. ¿Sí? Ese es otro de los principios que tendremos que analizar aquí y que necesito que ustedes lo entiendan y lo vayamos visualizando. Bien, entonces ya sabemos que abrimos la caja, vamos a trabajar solamente 3 de las vistas,
la vista superior, la vista frontal y la vista lateral derecha. Vamos a trabajar la vista en el plano horizontal. En el plano horizontal vemos elevaciones o alturas, profundidades, vemos acá, perdón, me equivoqué, aquí vemos profundidades y aquí vemos anchos. Les iba a comentar era que acá en el plano H, en el plano horizontal, no tenemos elevaciones. Mientras que acá en el plano vertical sí tenemos elevaciones, que tenemos acá la H y aquí tenemos la W. Es la información que necesito que manejen. Y acá en el plano de perfil tenemos H y tenemos profundidad, y la profundidad la tenemos en este sentido. Nos cambia la posición de la profundidad porque estamos abriendo las tapas de la caja y por eso nos queda de ese modo. Pero simplemente es que nos aprendamos el tipo, las dimensiones que vamos a manejar, la información contenida allí y lo demás es más fácil. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá después de esto? Vamos a tomar los ejercicios que tenemos allí planteados y les vamos a colocar la numeración a los vértices. La forma en cómo se coloca la numeración de los vértices es muy sencilla. Tomamos el objeto, estamos observando el objeto y vamos a colocar de manera libre todos los puntos. Y empezamos como queramos. Por ejemplo, y lo podemos hacer con letras o con números, es igual. La A, la B, la C, la D, o el 1, el 2, el 3. Por ejemplo, vamos a colocarle números. Digamos que yo empiezo acá. Yo le digo que este es el 1, que este es el 2. Libremente, ustedes lo hacen como quieran también. Tengo el sólido, tengo el objeto. 3. Yo puedo colocarle a este 4, a este 5. Aquí donde se choca el 2 con este azul, el amarillo con el azul, aquí hay otro más. Puede llamarlo 6, ¿sí? Puede llamar a este de acá 7, a este lo llamo 8, a este le voy a colocar 9. Estoy enumerando los vértices. A este vértice de acá lo llamo el 10, a este le llamo el 11, a este le colocamos 12, a este de acá lo llamamos 13. Y hay un vértice al final, que es el que está detrás, o sea, debajo del 2 y detrás acá del 11 y del 13, que lo vamos a llamar 14, que estará ubicado por acá en este sentido, ¿sí? Que es el borde posterior, el que no se visualiza. Entonces tenemos esos 14 vértices. La idea, que es lo que deben hacer ustedes con los ejercicios que se les enviaron, es vamos a pasar estos números a las vistas, dependiendo de cómo estemos ubicados. Entonces mira lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a ubicar el punto de observación, por ejemplo, en esta forma, en esta posición. Nos ubicamos de este modo y comenzamos a identificar cuáles son las vistas. Entonces yo en este caso tengo esta vista de acá que se llama la vista frontal, que es esta que tengo acá. Como consecuencia, esta de aquí es la lateral derecha y esta de acá es la vista superior, ¿sí? O sea que esta es la vista superior y esta es la vista lateral derecha, esta que tengo acá. Entonces, miren que si nosotros observamos el dibujo desde esta posición, vamos a poder saber que este vértice de aquí es el vértice 7. Vamos a mirar el objeto desde aquí hacia allá, así como está esta flechita. Este punto es el 7, este que acá tengo, este se llama el 8. Y me doy cuenta que, por ejemplo, este punto de acá coincide el 1 y el 2. Pero como estoy viendo el objeto de aquí hacia allá, o sea, lo estoy viendo de delante hacia atrás, entonces yo sé que aquí me queda 1,2 en este vértice de acá, porque aquí primero tengo el 1 y después tengo el 2. Lo mismo sucede acá con el 4 y el 6 en esta posición. Aquí tengo el 4,6. 4,6 que lo tengo acá. En este vértice de acá, entonces tengo el 3 y el 5. Tengo 3,5
que es esta zona de acá. Primero veo el 3 y después el 5, viéndolo de frente. Aquí en la mitad tengo el 9, en este punto tengo el 9, porque mira que no solamente existe el 9, y de este lado tengo el 10. Delante y detrás del 9 y el 10 no hay nada, ¿sí? En cambio acá en el 11, yo tengo alineados, tengo el 11 y tengo el 14, porque el 11 está delante y luego viene el 14 acá en esta posición. Y acá en este sentido tengo, primero veo el 12 y luego veo el 13. Entonces aquí tengo el 12 y luego tengo el 13. ¿Listo? Esa es la forma en cómo primero enumeramos el objeto y después le pasamos los números a cada vista. Ahora bien, pasemos a la vista lateral derecha. Entonces ya no voy a ver el objeto en esta posición, sino como está en esta flecha de acá. Y como lo veo en este sentido, asimismo voy a colocar los números en cada uno de los vértices. Por ejemplo acá, en esta parte superior, en este vértice veo, primero vemos el 8,7. Esta parte de acá atrás me está mostrando el 6 y después el 2. O sea, este vértice de acá es 6,2. Esta parte de acá, este vértice, es el 5,4. 5,4, que es este que tengo acá. Y este vértice que tengo acá es el 3,1. Primero veo el 3 y después veo el 1. Este es el 3,1. Este de acá. Ahora analicemos este punto que tenemos acá. Este es esta línea que tengo acá. Primero veo la 10 y después el 9. O sea, primero veo el punto 10 y después el 9. Esto es siguiendo los principios que vimos hace un momento. Este de acá primero veo el 13, después el 14, siguiendo esta línea. Este es el 13 y luego viene el 14. Y luego aquí tengo el 12 y el 11 que corresponden a este vértice. Primero se ve en este sentido, primero veo el 12 y después veo el 11. Ya le colocamos los puntos a esas dos vistas, a la vista frontal y a la vista lateral derecha. Ahora me quito de acá y vamos a observar el dibujo desde arriba hacia abajo en este sentido de la flecha. Y coloquemos también, vamos a colocar los puntos tal como los vemos. Entonces, por ejemplo, este punto de acá, primero veo el 7 y después veo el 6, aquí en este sentido, ¿sí? Entonces aquí tengo, en este tengo 7, 6. Este de acá de la punta azul es 8,13. Primero veo el 8 de arriba hacia abajo. Primero veo el 8 y después veo el 13. Este punto de acá, el 5, está solo. El 5 está solo. El 4 está solo también. El 4 no tiene ni debajo ni arriba nada. Lo mismo el 5. El 2, en cambio, que está aquí al fondo, tenemos aquí el 2 y luego tenemos el 14. O sea, nos queda 2,14. En este vértice de acá tengo el 1 y el 9. O sea que me queda 1,9. Aquí en esta zona tengo el 3 y el 10. Mira, aquí en este punto tengo el 3,10. El 11 queda solo acá porque el 11 no tiene nada encima y nada debajo. Al igual que el 12. El 12 tampoco tiene nada encima y nada debajo. Esa es la forma en cómo nosotros le colocamos la numeración a cada una de las vistas. Entonces esto es lo que tenemos que ir adelantando. Bueno, este tema de momento queda ahí. Entonces ya vienen en las siguientes sesiones otras explicaciones para que vayamos dándonos cuenta cómo vamos a ir obteniendo las vistas. La idea es que si a mí en uno de los ejercicios me dan dos vistas, me piden que haya dos vistas más, incluso vistas auxiliares, pero esa explicación la veremos en otro video. Muchísimas gracias. Entonces
Todas las dudas o las inquietudes las resolveremos en la clase correspondiente. Bueno, felicidades, jóvenes.